Hola, ¿qué tal de nuevo? En estos minutos vamos a ver rápidamente, a modo introductorio, el problema de las enfermedades desmielinizantes. Las enfermedades desmielinizantes y su grupo, podemos decir que en particular la esclerosis múltiple es una enfermedad exclusivamente humana, característicamente heterogénea por la forma de presentación y los síntomas que tiene múltiples componentes que vamos a detallar a continuación. Por supuesto que es compleja clínicamente y con presentaciones clínicas muy variables, ya que abarca cualquier punto del sistema nervioso central. Desde el punto de vista neurobiológico es un proceso inflamatorio que causa como consecuencia de este daño puntual y focal pérdida de oligodendrocitos y daño axonal posteriormente. La esclerosis múltiple es el paradigma o el modelo de este grupo de enfermedades en los cuales hay una pérdida adquirida de la mielina, a diferencia de las enfermedades, de las distrofias, en los cuales o algunas patologías neurológicas en las cuales hay un trastorno congénito metabólico y que se va originando mal la mielina. Aquí en este grupo de enfermedades la mielina se desarrolla normalmente, pero un fenómeno inflamatorio es el que ocasiona la lesión en el curso de la vida, sobre todo a edades tempranas. Entonces decimos que es una enfermedad inflamatoria, desmielinizante, porque se pierden lo que se denomina en placas, una enfermedad que se llama también esclerosis en placa antiguamente, que va acompañado de daño axonal. Como vemos, el impacto es importante, ya que es la enfermedad más frecuente adquirida en jóvenes desde el punto de vista neurológico, afecta a la sustancia blanca del cerebro, tronco, cerebelo, médula y o nervios ópticos. Siguen las controversias respecto a la etiología y hay un desarrollo a través del tiempo, con muchas hipótesis, pero aún hoy se postula que es una enfermedad autoinmunitaria con un disparo o con un origen viral, probablemente relacionado con factores ambientales que hacen que la mielina por alguna razón sea atacada por el sistema inmunológico. Decimos que es multifactorial porque tiene un componente genético, hay un componente tóxico o viral como disparador y factores ambientales también. Aquí los podemos ver, los factores de riesgo para desarrollar la enfermedad, esclerosis múltiple, es riesgo femenino, raza caucásica, algunos factores genéticos, así como el antecedente de infecciones con Epstein-Barr, característico de algunos climas fríos y regiones geográficas. También se asoció con bajo nivel de vitamina D o falta de exposición solar y el tabaco como un factor asociado en general. Decimos que respecto a la fisiopatogenia hay un mecanismo múltiple que inicia siendo un proceso inflamatorio que se convierte en desmielinizante y con la evolución pasa a involucrar la degeneración axonal y también un mecanismo a través del cual se generan mecanismos apoptóticos de los oligodendrocitos. Como estos fenómenos se dan en forma focal, es decir, en una zona muy limitada de cualquier parte del encéfalo y médula, se la denominó esclerosis en placa porque inicialmente las anatomías patológicas mostraban una lesión de tipo cicatricial. Posteriormente, con el desarrollo de nuevas técnicas de diagnóstico, sobre todo con la resonancia, estos casos se ven claramente en las imágenes como lo vamos a ver luego. Aquí vemos un esquema en el cual podemos, en forma esquemática, vemos la mielina normal, en el cual por un proceso que afecta el oligodendrocito, dañado por alteraciones metabólicas más las inflamatorias, se va a producir la lesión inflamatoria, la regeneración y la degeneración posterior. A nivel anatomopatológico, lo característico es inflamación e infiltración perivenular con linfocitos T y B por la presencia de macrófagos y células plasmáticas en el área, lo que se llama en la placa, lo que clásicamente se llamaba placa, que las vamos a ver ahora, ¿no? Esta desmineralización en parches, hay lesión axonal y tiene dos fases, la aguda, que es la inflamatoria, y la segunda, que es la degenerativa. Mencionamos hace unos minutos que los síntomas y signos
son muy variables y tiene que ver con la zona del encéfalo o médula involucrada. Hay algunos síntomas que son asociados como fatiga y debilidad. Entre la debilidad es la más frecuente y es muy importante en esta enfermedad tratar de hacer una rigurosa historia clínica, porque los criterios, si bien la resonancia ha reforzado y prácticamente determinado los criterios clínicos, la sospecha inicial de eventos neurológicos previos que involucren el sistema nervioso central, que duren más de 24 horas y separados en el tiempo, nos da una idea clínica de la presentación de esta enfermedad. En cuanto a los síntomas, vemos que habíamos dicho que pueden ser numerosos, pero hay algunos que son más frecuentes, sobre todo la debilidad que se presenta en un hemicuerpo, cuando afecta al encéfalo, por supuesto, y la paraparesia en el caso de la médula. La fatiga o la astenia, la neuritis óptica es muy característica de esta enfermedad. El nervio óptico es muy vulnerable a esta enfermedad. Puede presentarse con diplopía por afectación del fascículo longitudinal medio, que está ubicado en el centro del tronco protuberancia, dando un síndrome clínico que se llama oftalmoplegia internuclear. Puede presentarse con debilidad o parestesias o alteraciones medulares miccionales o vértigo. Con la progresión del tiempo y la suma en el tiempo de lesiones nuevas que van apareciendo a frecuencia variable, eso va a determinar la gravedad de la enfermedad. Lesiones más cercanas en el tiempo va a determinar una mayor carga en el espacio, en el cerebro, ¿no? Más áreas del cerebro lesionadas, y se van asociando otras manifestaciones como puede ser la ataxia, puede dar una neuralgia del trigémino, que es característico de esta enfermedad, y algunos otros síntomas que van desde las alteraciones cognitivas a síndromes secuelares por espasticidad, trastornos sexuales, depresión, fatiga, trastorno del sueño. Hay algunos cuadros como la oftalmoplegia internuclear, que pueden buscarla y verla o discutirla en la clase, como el signo del Hermit, que es muy sensible para la lesión cervical, o el fenómeno de Uthoff, en el cual el calor empeora los síntomas. Hay algunos síndromes típicos clínicos, como la neuritis óptica, que es la pérdida de visión global de un ojo, con dolor, dificultad para el color rojo, entre otras manifestaciones, siendo las más importantes. Algunos síndromes que son característicos de presentación en el tronco, como la neuralgia del trigémino o la oftalmoplegia internuclear que mencionamos recién, síndrome cerebelar o la mielitis transversa. Aquí podemos ver muy rápidamente la topografía de la lesión en el fascículo longitudinal medio a nivel de la protuberancia. Y la mirada va a estar limitada del lado afectado. Existe otra entidad clínica con el desarrollo de los métodos de diagnóstico tan sensibles de neuroimágenes. Se ha podido ver lo que se presenta como un síndrome desmielinizante aislado. Esto quiere decir que es una sola manifestación, que puede ser en muchos casos la primer manifestación clínica. Un paciente puede tener una neuritis óptica, por ejemplo, y la resonancia ser normal, salvo la afectación del nervio óptico. Entonces, en este caso tiene una localización única, por lo tanto se denominan síndromes desmielinizantes aislados. Algunos cuadros clínicos son la neuritis óptica, como les decía recién. En el caso de una mielitis, un paciente joven puede ser una mielitis con algunas características de enfermedad desmielinizante, pero tener su cerebro sin ninguna otra lesión, así como el tronco. La ataxia cerebelosa o la oftalmoplegia internuclear. En el caso de la neuritis óptica hay que tener en cuenta algunos diagnósticos diferenciales, ya que la misma presentación que la esclerosis múltiple, siendo el único síntoma aislado, puede plantear el diagnóstico diferencial con neuropatías isquémicas, que dan el mismo cuadro, algunas nutricionales o tóxicas, algunas hereditarias como la neuropatía óptica de Leber, y algunas otras causas un poco más inusuales, ya más oftalmológicas. Las formas clínicas es una enfermedad, como vimos, que tiene un espectro muy amplio, no tiene mucho sentido acordarse qué síntomas da, ya que puede afectar cualquier parte del encéfalo y la médula. Simplemente podemos tomar los síntomas más frecuentes que mencionamos antes
para tenerlos en cuenta. El hecho de que en la historia se presenten episodios aislados o separados en el tiempo, eso se llama dispersión temporal, y las distintas lesiones que se ubican en el encéfalo o la médula, en el sistema nervioso central, de hecho, se llama dispersión espacial. Las formas clínicas es la forma más típica que evoluciona con un episodio de desmineralización, la recuperación, en el tiempo aparece otro, se recupera, eso se llama recaídas y remisiones, llamado antes brotes y remisiones. Ese es el término que se ha usado hasta hace poco. Se denomina brote a un episodio en el cual el paciente presenta los síntomas de un foco de desmineralización, ¿no? Tenemos aquellos los casos cuando el paciente empieza a tener lesiones en el tiempo, se va constituyendo en un cuadro progresivo, a diferencia de la primariamente progresiva, en el cual el paciente empieza a tener una carga lesional progresiva y no tiene episodios de mejoría en el medio. Podemos ver aquí, en este esquema, en forma gráfica, la forma recurrente remisiones, en el cual el paciente está bien, tiene un brote, se recupera totalmente y vuelve a funcionar normal. Con el tiempo puede ser que la recuperación, como vemos en el gráfico de la derecha, no vuelve a cero, sino que puede quedar con algún déficit en el tiempo. Lo mismo que la progresiva primaria, va evolucionando, la progresiva secundaria, los brotes se van asociando con mayor discapacidad, ya que no vuelve a cero su disfunción, como la progresiva recurrente. Para terminar esta primera parte de la charla, vamos a ver que hay que tener en cuenta lo que se llama un brote, que es la aparición de síntomas nuevos, que tienen la característica clínica que persisten más de 24 horas y separados al menos un mes. Brote es el episodio en el cual el paciente con esta enfermedad o que hace esta enfermedad va a tener la manifestación clínica de la lesión focal de acuerdo a la zona donde tenga involucrada. A diferencia del pseudobrote, que es algo que se produce en estos pacientes, ya que un paciente hace una lesión de cerebelo, por ejemplo, se recupera completamente, pero en un momento cualquier desorden sistémico, por fiebre, calor o infección o cualquier cuestión general, puede hacer que estos síntomas que estaban superados desde lo sintomático se presenten tenuemente, pero de nuevo. Entonces uno en este paciente, como tiene el dato de que es una enfermedad que vuelven a aparecer brotes con el tiempo, uno tiene en principio la duda de si es un nuevo brote o si es la exacerbación de algún brote anterior. Gracias por ahora y pasamos a la segunda parte. Continuamos con algunos conceptos sobre enfermedades desmineralizantes y en particular esclerosis múltiple. Habíamos descrito lo que es un brote de un pseudobrote. Hay algunos criterios clínicos que sugieren un pronóstico desfavorable de la enfermedad, como tener recaídas frecuentes o intervalos breves entre las dos primeras recaídas o episodios o brotes, ¿no? Rápida progresión a discapacidad, cuando en la resonancia hay alta carga lesional, sobre todo afectando tronco y médula, lo que tiene un mayor compromiso funcional, o se ven áreas de atrofia cerebral, sexo masculino o inicio tardío de la enfermedad. ¿Cómo es el diagnóstico? A través de la historia clínica, el examen físico, que son dos elementos importantes, y eso nos van a poder mostrar de alguna manera la historia, los antecedentes de algún episodio previo neurológico. Eso se llama dispersión en tiempo, o la diseminación en espacio, el hecho de distintos síndromes topográficos, como por ejemplo haber tenido una neuritis óptica y una hemiparesia, o un síndrome talámico y después una ataxia cerebelosa. Eso habla de que hay distintas áreas que se han ido afectando. Eso se llama diseminación en espacio. Por supuesto que hay que excluir otras patologías que justifiquen estos síntomas, ¿no? Se establecieron los criterios de McDonald históricamente y son vigentes, actualizados en el 2017, como para tener los criterios clínicos de esta enfermedad. Se le han sumado lo radiológico, ¿no? Tener 2 o más ataques con evidencia clínica de lesiones, la sumatoria, que no lo vamos a describir en este ámbito, de lo clínico con la resonancia magnética
o el líquido cefalorraquídeo o el líquido cefalorraquídeo nos van a determinar las características diagnósticas de la enfermedad, siempre excluyendo algún diagnóstico diferencial. Tenemos aquí los criterios actualizados de McDonald, en el cual uno es más evidente si uno ha tenido 2 episodios separados en el tiempo o 2 episodios separados en el espacio, o un solo episodio pero con líquido cefalorraquídeo, o sea, con evidencia de proceso inflamatorio en curso o con la resonancia magnética. Aquí vemos algunos cortes de resonancia magnética, vemos un cerebro con esas placas blancas que serían hiperintensas en la resonancia magnética que me muestran lesiones desmineralizantes, son esos focos inflamatorios que se pueden haber ido acumulando en el tiempo, lo mismo en la médula o lo mismo involucrado en el corte inferior, en el cuerpo calloso. Hay criterios de resonancia magnética, ya que las neuroimágenes son muy importantes para esta enfermedad, en el cual la distribución y el número hacen a los criterios diagnósticos. Vemos aquí también, para ilustrar, sobre la imagen de la izquierda, 4 cortes de cerebro, en el cual las flechas marcan las lesiones desmineralizantes en tronco, sustancia blanca del cerebro, en médula, o en la parte superior en un corte sagital y en la parte inferior en un corte axial. Lo mismo aquí, vamos a ver ya lesiones evolucionadas, se ven con esas características que se llaman hoyos negros o black holes, en el cual muestran que es una lesión vieja, llamémoslo así, por decirlo, en el cual ya uno se sabe hoy que hay pérdida axonal, hay lesión y eso es lo que va a ir sumando la discapacidad en estos sujetos, motora, funcional, cognitiva, conductual, etc. Aquí vemos la atrofia, comparando la A con la B, en el B se puede ver el afinamiento del cuerpo calloso y en parte del tronco. Otros elementos del diagnóstico son hacer una punción lumbar y buscar bandas oligoclonales en el líquido cefalorraquídeo, así como potenciales evocados, que ya no son tan usados como antes, visuales, sobre todo para pesquisar una neuritis óptica vieja o el compromiso de médula con los somatos sensitivos o del tronco en el caso de los auditivos. Siempre es rutina descartar una enfermedad que pueda dar lesiones múltiples en el encéfalo, enfermedades inflamatorias, infecciosas, metabólicas, algunas enfermedades dismetabólicas que pueden afectar la sustancia blanca. Aquí vemos, simplemente para mencionar, algunos síndromes que tienen que ver con el diagnóstico diferencial de la esclerosis múltiple. Habíamos hablado ya de la neuropatía óptica, que puede ser de diversas causas, o una mielitis aguda, que puede tener distintas causas, infecciosas, metabólicas, isquémicas, tumorales, síndromes que afecten el tronco o la sustancia blanca del cerebro, ¿no? En el cual podemos tener desde un hipertenso hasta ser un migrañoso y tener alguna lesión circunstancial, la sarcoidosis o algunos síndromes específicos neurológicos. Habíamos dicho entonces que en el diagnóstico diferencial incluyen las colagenopatías, enfermedades infecciosas, sarcoidosis, enfermedad desmineralizante aislada, que ya la vamos a ver, y algunas otras enfermedades. Las banderas rojas se refieren a aquellas circunstancias que no son características de la enfermedad. Tener un examen clínico normal implica que no hay evidencia clínica de una lesión o disfunción, sobre todo si no le hemos hecho la resonancia magnética, que esté solamente localizada y que puedan ser atribuidos todos los síntomas a un área. Por ejemplo, una lesión de tronco, un tumor en el tronco puede dar una diplopía, ataxia y hemiparesia, ¿no? El inicio muy temprano o muy tardío, que haya antecedentes familiares de cuadros semejantes, o algunas alteraciones extraneurológicas o algo que involucre el sistema nervioso periférico, que no tiene que ver con esta enfermedad. A grandes rasgos, el tratamiento tiene objetivos: disminuir la tasa de brotes, o sea, de episodios, así como disminuir el área de lesión, que es la carga lesional que se produce en el encéfalo y médula, y con la consecuente disminución de la discapacidad. El tratamiento del brote, que es el episodio agudo, se siguen usando
los corticoides como una alternativa para reducir el fenómeno inflamatorio, que después, al tener un menor impacto del tamaño de la inflamación, va a tener un menor impacto en la resolución de este episodio, ¿no? Las manifestaciones clínicas más típicas de un brote o una recaída es la neuritis óptica, síndromes de tronco o cerebelo, medulares o hemisféricos. Existe la escala de discapacidad, que EDSS, en el cual vamos viendo que vamos a tener, en la medida que empeore la carga de discapacidad, bueno, va teniendo cierto número. Esto es muy compleja y hay que estar entrenado para tomarlo, simplemente para que veamos este aspecto en el cual uno a veces va siguiendo la enfermedad o el curso progresivo a través de esto. Vemos en esta resonancia magnética también dos lesiones desmineralizantes que son paraventriculares, lo que se llama yuxtacorticales. Los tratamientos de la enfermedad tienen que ver con inmunomoduladores, inmunosupresores o terapias de reconstitución inmune, en el cual, simplemente para mencionar, ha avanzado mucho. En los últimos años ha habido un desarrollo a partir de regulaciones inmunológicas para disminuir la tasa de recaídas. Eso se ha logrado y bueno, y los estudios hoy tiene una enfermedad que tiene tratamiento específico. Acá vamos a ver lesiones varias en un paciente que tiene lesiones en la sustancia blanca, tiene yuxtacorticales en el caso C, en el caso A en el cuerpo calloso, en el caso D en el tronco, digamos, y en el caso E muestran con distintas técnicas lesiones en la sustancia blanca. En el del medio, en el E, que dice T1, es una secuencia T1 con gadoliño. El gadoliño es un marcador de actividad, ya que el gadoliño se refuerza cuando hay rotura de la barrera hematoencefálica. Eso indica indirectamente un proceso inflamatorio. Entonces la resonancia con gadoliño se usa para ver si hay alguna lesión activa. Posteriormente está saliendo del tratamiento de la enfermedad el manejo de las complicaciones o los síntomas asociados, porque no nos olvidemos que una persona o un paciente que va sumando lesiones en el tiempo, ¿no? Entonces vamos a tener el manejo sintomático y la rehabilitación posteriormente o simultáneamente, ¿no? El manejo sintomático de algunas complicaciones comunes que vemos es la fatiga. Cada complicación de esa tiene un tratamiento específico que la podemos discutir en clase. La fatiga, la depresión, el efecto pseudobulbar, que involucra la deglución como la emoción, deterioro cognitivo, síntomas paroxismales, dolores o distonías, disregulaciones autonómicas, la espasticidad, que tiene todo un proceso de tratamiento, los trastornos de la marcha, disfunción urinaria o disfunción sexual. Cada una de estas complicaciones está claramente identificada y tiene un protocolo de manejo. Es muy importante que el médico clínico, si tiene un paciente clínico con este problema, pueda conocer estas complicaciones y podrá revisar el tratamiento específico. Dentro de este grupo de enfermedades desmineralizantes existen otros cuadros clínicos en el cual vamos a ver, se llaman neuromielitis ópticas, inicialmente llamada enfermedad de Vick, que se la incluía inicialmente dentro de las enfermedades desmineralizantes, particularmente como una variante de la esclerosis múltiple, y luego con algunos dosajes de anticuerpos específicos se ha caracterizado la enfermedad, y hoy son dos: un anticuerpo aquaporina y otro anticuerpo contra una glicoproteína. Son muy específicos, cada uno tiene un impacto en la conducta de diagnóstico, de pronóstico, de evolución y tratamiento, y es un interesante y complejo tema y muy específico del área de la neurología, simplemente para comentarlo, ¿no? Conceptualmente, el espectro de neuromielitis óptica tiene que ver con que es la aparición de un episodio de desmineralización extenso que involucra tanto el encéfalo como la médula simultáneamente o casi simultáneamente, que puede tener recaídas o de acuerdo a ciertos determinantes clínicos puede ser un único episodio, y en algunos casos puede tener
episodios que se vuelvan a presentar en el tiempo. Es una enfermedad grave, ya que es muy secuelizada, da muchas secuelas y el impacto puede ser tan grande que matar al paciente por la desmineralización del tronco, por ejemplo. Aquí vemos este espectro de neuromielitis óptica. En la figura A podemos ver la hiperintensidad de los nervios ópticos con compromiso también en un corte coronal, así como vemos en el tronco, a nivel del hipotálamo, en el tálamo, bueno, y distintas áreas de presentación. Lo mismo en médula. Lo característico es, como vemos aquí, el espectro de presentación de la neuromielitis óptica es que tenga presentación en el cerebro y médula. Y en particular, en la enfermedad esta que yo decía, antiguamente llamada de Vick, y la neuromielitis óptica propiamente dicha, el diagnóstico se confirma de alguna manera por anticuerpos antiacuaporina 4, que tiene que ver con canales de agua, con canales de agua en las neuronas. De cualquier manera, para los fines prácticos, ese es un poco el concepto. La presentación simultánea de un área de desmineralización en el encéfalo o en el nervio óptico y en la médula. Entonces, como características clínicas para repasar, se puede presentar una mielitis transversa, que es muy longitudinal y extensa, abarca más de 3 segmentos vertebrales, eso es lo característico de este grupo de enfermedades, con una neuritis óptica, en el cual se ha evidenciado el compromiso del nervio óptico, y bueno, y puede tener algunos síntomas por afección del tronco o de áreas particulares del encéfalo, como náuseas, vómitos o hipo. Entonces decíamos que la neuromielitis óptica, llamada de Vick antes, es una desmineralización masiva de nervio óptico y médula espinal que puede involucrar al cerebro también, ¿no? Tiene un curso agudo, es muy severo, mortal en un porcentaje considerable de los casos, y si el paciente se recupera, si lo vemos en un estadio temprano y se hace el diagnóstico temprano y se hace el tratamiento agresivo temprano, que implica plasmaféresis, inmunoglobulinas y corticoides según el grado de complejidad, podemos, bueno, no detener, pero disminuir la carga lesional. Aquí vemos un paciente, fíjense la cantidad de lesiones que tienen en el cerebro, son lesiones desmineralizantes. Y otra entidad que tiene que ver con este espectro de áreas de desmielinización en el encéfalo es la encefalomielitis aguda diseminada, que normalmente se da luego de un proceso infeccioso respiratorio, por ejemplo, o de un episodio de vacunación. También es de etiología autoinmunitaria, ha sido un poco el modelo inicial experimental, inmunizando contra las propias proteínas del encéfalo, ratones, fue el primer modelo experimental de desmineralización. Bueno, puede empezar en la infancia, en el adulto también, y se caracteriza por numerosos focos de desmineralización que son confluentes. Puede dar muchos síntomas, desde la simple confusión por afectación del lóbulo frontal, digamos, subcortical, ¿no?, de sustancia blanca, hasta coma, si está en el tronco, pero puede dar cualquiera de las manifestaciones que vemos. Entonces es un desorden inmunomediado que afecta al sistema nervioso central, que empieza en forma subaguda o aguda, ¿no?, con evidencia de múltiples lesiones y un cuadro encefalopático. Suele tener curso monofásico, o sea que empieza y termina la enfermedad, como en algunos casos hay pacientes que la pueden repetir en el tiempo. Es un detalle un poco más específico, y podemos ver en la figura las extensas áreas lesionales que implica tener esta enfermedad. Vemos que se afectan estructuras subcorticales como corticales o el tronco. Y pueden asociar anticuerpos anti-glucoproteína. Bueno, y con esto terminamos.